Saludos, Inocencio Lebrón en Producciones Matemáticas. En esta ocasión vamos a resolver un triángulo rectángulo. Y sabemos que un triángulo es rectángulo si contiene un ángulo recto, es decir, uno de sus ángulos es igual a 90 grados. Acá tenemos el triángulo rectángulo para lo cual conocemos el ángulo A, también conocemos el ángulo B. Es decir, A y B son ángulos agudos. También conocemos el ángulo recto C o el ángulo de 90 grados. Con letras minúsculas nombraríamos los catetos opuestos al ángulo. En este caso, este sería el cateto A. De igual forma tenemos el cateto B, cuya medida es conocida, es decir, igual a 7 unidades. También conocemos la hipotenusa del triángulo, o sea, el lado más largo, cuya medida es C igual a 11, es decir, C minúscula. Entonces, para nosotros resolver este triángulo, deberíamos conocer el cateto A pequeña, lo tenemos de este lado, es opuesto al ángulo A. Y también necesitamos conocer la medida del ángulo A y la medida del ángulo B. Si nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras, ya que conocemos dos lados del triángulo, es decir, un cateto y la hipotenusa, pues tendríamos lo siguiente. Teorema de Pitágoras establece que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Como nos interesa calcular el cateto A por acá, pues los despejamos de esta fórmula y nos queda que A cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos B cuadrado. Eso es porque aquí deseo tener la A cuadrado sola, pues como el B cuadrado está positivo, al pasar al otro a la igualdad, pasaría negativo. Y me queda esta expresión. Luego, este 2 que tengo como exponente en la A, pues lo puedo pasar al otro a la igualdad para tener la A sola y se convertiría en la raíz cuadrada, es decir, A igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado. Si hago la sustitución, pues C cuadrado es 11 y B cuadrado es 7. De esa forma me queda 11 cuadrado menos 7 cuadrado. Luego, 11 al cuadrado es igual a 121, 7 al cuadrado es igual a 49. Y queda de esta forma. Haciendo la diferencia entre 121 y 49, pues nos quedaría la raíz cuadrada de 72. Es decir, si tomamos una prestada al 2, va a quedar un 11. Y al colocarlo aquí también es 11, me quedaría 11 menos 9. Eso es 2. Y ahora 11 que quedó aquí menos 4 da 7. 72. Este valor, como el 72 no tiene raíz cuadrada exacta, pues lo dejo expresado o puedo dejarlo expresado y lo coloco acá en la posición correcta, donde corresponde, diríamos. Y ya tengo el cateto A. Pues ahora, para completar la resolución del triángulo, debo calcular el ángulo A y el ángulo B. Reitero, en este caso A y B son ángulos agudos, ya que miden más de 0 grados y menos de 90. Su medida está comprendida en ese intervalo de 0 a 90 grados. Entonces, vamos a iniciar calculando el ángulo A. Usted puede calcular el ángulo A o puede calcular el ángulo B. Para esto, como ya conocemos los tres lados del triángulo, en este caso específico, pues yo puedo usar las fórmulas de seno, coseno o tangente aplicada al ángulo A o aplicada al ángulo B. La que yo desee usar inicialmente. El resultado no va a variar por esto. De esa forma, si buscamos primero el ángulo A, pues vamos a plantear la fórmula del coseno, sabiendo que el coseno para el ángulo A es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Como podemos ver aquí, para el ángulo A el cateto adyacente es el cateto B,
y la hipotenusa es C, que no varía en el triángulo rectángulo. Así, al sustituir CA, que significa cateto adyacente, sobre H, significa hipotenusa, pues vamos a tener coseno de A igual a 7 sobre 11. Realizando esa operación tenemos que el coseno de A es igual a 0.63. Entonces, si dejamos el ángulo solo y despejamos la función cos, si el coseno, va a quedar esto como A igual coseno a la menos 1 de 0.63. Es decir, el coseno, al cruzar la igualdad, se convierte en la función inversa, que es arco coseno. Lo podemos expresar como cos a la menos 1. Y al buscar el cos a la menos 1 de 0.63, el ángulo A es igual a 50.48 grados. Una vez tenemos el ángulo A calculado, pues lo podemos colocar acá en el lugar correspondiente. Y ahora, como ya conocemos dos de los ángulos interiores, podemos plantear ese teorema que establece que la suma de los ángulos interiores de un triángulo cualesquiera es igual a 180 grados. Y desde ahí podemos despejar el valor del ángulo B. Planteamos entonces que el ángulo A sumado con el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Y desde acá vamos a despejar el ángulo B, que es el ángulo que nos interesa conocer por acá. Siendo así, vamos a tener que el ángulo B es igual a 180 menos el ángulo A menos el ángulo C. Y esto a su vez será igual a hacer la sustitución del ángulo C, que es 90 grados, y del ángulo A, que es 50.48 grados. Al realizar esa operación, pues tenemos que el ángulo B es igual a 39.52 grados. Ese 39.52 grados lo colocamos acá en la posición correcta, es decir, donde está el ángulo B, y listo. Ya quedó resuelto el triángulo rectángulo. Entonces, es bueno saber que no siempre se comienza aplicando el teorema de Pitágoras. Va a depender de si yo conozco dos lados, pues puedo comenzar planteando el teorema de Pitágoras. Si no, entonces puedo comenzar o haciendo la sumatoria de los ángulos, si conozco dos ángulos en la región interior para calcular el tercer ángulo, y a partir de ahí aplicaría las fórmulas de seno, coseno o tangente, la que corresponda, la que me permita aplicar el triángulo, para conocer uno de los lados. Y una vez conozca dos lados, entonces procedo a aplicar el teorema de Pitágoras. Hasta acá la resolución del triángulo rectángulo. Esperamos que la información quede clara para todos ustedes y pues no olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios para más videos como este. Dios bendiga a todos.